Hay algo extraño en la manera en que solemos hablar del éxito. Cuando pensamos en una persona exitosa, casi siempre pensamos en dinero, una cuenta bancaria más grande, una casa mejor, un negocio que funciona o una vida con más comodidades. Pero Wallace D. Wattles planteó una idea mucho más profunda. ¿De qué sirve hacerse rico si todavía no has aprendido a convertirte en la persona capaz de disfrutar, utilizar y multiplicar esa riqueza? Y ahí comienza el verdadero significado de esta obra. Esta no es una trilogía porque simplemente reúna 3 libros bajo un mismo título. Es una trilogía porque sus 3 ideas están conectadas. Primero, ser grandioso. Desarrollar las capacidades que existen dentro de ti y dejar de vivir como una persona que solamente reacciona ante lo que sucede. Después, estar bien. Porque crecer no consiste únicamente en alcanzar más, también significa aprender a vivir de una manera más plena, consciente y constructiva. Y finalmente, a hacerse rico. No solamente como acumulación de dinero, sino como expresión de una vida que ha aprendido a crecer, a crear y a avanzar. 3 objetivos que, separados, pueden quedarse incompletos. Grandeza sin bienestar puede convertirse en una carrera interminable. Bienestar sin crecimiento puede convertirse en conformismo. Y riqueza sin desarrollo personal puede terminar siendo simplemente posesión sin verdadera plenitud. Wattles propone mirar el éxito desde otra perspectiva, como un proceso de transformación. Una transformación que comienza dentro de la persona y termina manifestándose en la manera en que piensa, vive, trabaja y crea. Y quizá por eso estas ideas, escritas hace más de un siglo, siguen planteando una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que hoy llamas destino es realmente una decisión que todavía no has tomado? Porque si existe dentro de cada persona una capacidad para crecer, desarrollarse y actuar deliberadamente, entonces el punto de partida de una vida diferente no necesariamente está afuera. Puede estar mucho más cerca. Puede estar en la manera en que estás utilizando aquello que ya tienes. Durante los próximos minutos vamos a recorrer ese camino paso a paso. Primero descubriremos qué significa realmente desarrollar la grandeza personal. Después veremos por qué el bienestar forma parte inseparable de ese proceso. Y finalmente llegaremos al punto que probablemente más nos interesa: la ciencia de hacerse rico y la manera de convertir una nueva forma de pensar en una nueva forma de actuar. Pero antes de hablar de riqueza, tenemos que responder una pregunta mucho más importante. ¿Qué es lo que hace grande a una persona? Porque si no comprendemos eso, cualquier riqueza que consigamos podría terminar siendo mucho menos valiosa de lo que imaginamos. Y para Wattles, la respuesta comienza con algo que todos poseemos, pero que no todos aprendemos a utilizar: el poder. El principio del poder. Ahora podemos comenzar por el punto de partida. Antes de hablar de riqueza y bienestar, existe una pregunta: ¿qué capacidad tiene realmente una persona para cambiar y desarrollarse? El autor parte de una idea esencial. Cada ser humano posee dentro de sí un principio de poder. No se trata simplemente de tener talento o condiciones favorables, sino de desarrollar conscientemente las facultades que ya existen en nuestro interior. Pero existe otra manera de vivir. Una persona puede decidir qué quiere fortalecer, qué quiere aprender y hacia dónde quiere crecer. En lugar de esperar que la vida le indique quién debe ser, participa conscientemente en la construcción de esa persona. El ser humano puede aprender, cambiar hábitos de pensamiento, adquirir nuevas habilidades y fortalecer capacidades que antes parecían débiles. Por eso, el crecimiento es presentado como una necesidad profunda de la vida. El problema no siempre es la falta de resultados, a veces es la falta de progreso. Esta distinción cambia la manera de entender el éxito. Si el propósito fuera únicamente conseguir dinero, alcanzar una posición o adquirir ciertos bienes, después de conseguirlos ya no habría una razón clara para continuar. Pero si el propósito es crecer, cada logro se convierte en un nuevo punto de partida. Cada capacidad desarrollada abre la posibilidad de desarrollar otra. Cada dificultad superada demuestra que existe una capacidad que todavía puede fortalecerse. El crecimiento se convierte en un proceso continuo. Pero reconocer que podemos crecer no significa que vayamos a hacerlo.
Muchas personas viven reaccionando. Reaccionan ante las palabras de otros, las dificultades económicas, las oportunidades que aparecen o desaparecen y lo que sucede en su entorno. Su comportamiento cambia según cambia el ambiente. El autor presenta una imagen clara para explicar esta diferencia. Una persona puede comportarse como una pelota que recibe una fuerza y simplemente responde a ella. La fuerza viene desde afuera. Pero también puede comportarse como un manantial. Un manantial no necesita que alguien venga constantemente a empujarlo para producir agua. La fuente está dentro. Esta diferencia puede transformar la manera de vivir. Mientras una persona permita que lo que ocurre a su alrededor determine lo que piensa, siente y hace, seguirá entregando a las circunstancias una parte importante del control de su vida. En cambio, cuando comienza a actuar desde un propósito interior, aparece una nueva posibilidad. Ya no se pregunta únicamente ¿qué está ocurriendo? Comienza a preguntarse ¿qué voy a hacer con lo que está ocurriendo? Y esa pregunta marca una diferencia enorme. No significa ignorar los problemas ni fingir que no existen. Significa dejar de considerar que tienen la última palabra. Una persona puede encontrarse en una situación difícil y decidir aprender. Puede perder una oportunidad y prepararse mejor para la siguiente. Puede comenzar con pocos recursos y desarrollar las capacidades necesarias para avanzar. La grandeza comienza a aparecer cuando una persona deja de verse únicamente como producto de lo que le sucede y comienza a verse como alguien capaz de responder deliberadamente. Aquí llegamos a una idea todavía más profunda. No sabemos cuál es el límite real de las capacidades humanas. Las facultades pueden fortalecerse y aquello que hoy parece pequeño puede convertirse, mediante esfuerzo y dirección, en una capacidad poderosa. Eso significa que nuestro punto de partida no tiene por qué ser nuestro punto de llegada. No estás obligado a permanecer exactamente como eres. Puedes crecer, puedes desarrollar nuevas capacidades, puedes convertirte en alguien más preparado, consciente y capaz de actuar. Pero para hacerlo tendrás que abandonar una idea que mantiene inmóviles a muchas personas. Creer que su lugar en la vida ya está determinado. Si aceptas que tu pasado decide tu futuro, cualquier esfuerzo parece inútil. Si aceptas que tu origen determina tu destino, las dificultades que se convierten en una sentencia. Pero si aceptas que puedes desarrollarte, incluso una limitación puede convertirse en el punto desde el cual comienzas a crecer. Y esa es precisamente la puerta que conduce a la siguiente idea. Porque tener poder para crecer no es todavía lo mismo que ser grande. La verdadera pregunta ahora es, ¿qué significa utilizar ese poder de una manera que transforme realmente a una persona? El camino hacia la grandeza. Tener la capacidad de crecer es solamente el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando una persona decide utilizar esa capacidad de manera consciente y convertirla en una forma de vivir. Pero aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué significa realmente ser grande? La grandeza no consiste simplemente en ser reconocido, admirado o considerado superior a los demás. Tampoco depende de ocupar una posición importante o de poseer determinadas cualidades desde el nacimiento. Por eso, la grandeza no está únicamente en lo que una persona posee, está en lo que hace con aquello que posee. El autor presenta la grandeza como el desarrollo consciente de nuestras facultades. El cerebro, el cuerpo, la mente, los talentos y las capacidades son instrumentos para expresar grandeza, pero por sí mismos no hacen grande a nadie. Lo decisivo es aprender a utilizarlos de una manera superior. Esa capacidad está relacionada con la sabiduría. Esto cambia una idea que muchas personas tienen sobre sí mismas. Pero la pregunta correcta no es ¿qué me falta? Es ¿qué puedo desarrollar con lo que ya tengo? Esa pregunta es mucho más poderosa. Si haces depender tu crecimiento de tenerlo todo, probablemente nunca comenzarás. La grandeza comienza cuando utilizas lo que tienes y desarrollas aquello que todavía puedes mejorar. El punto de partida puede ser pequeño. Una persona puede comenzar sin experiencia y adquirirla. Puede comenzar sin conocimiento y aprender. Puede comenzar con una capacidad limitada y convertirla en una fortaleza. Y aquí aparece otro elemento fundamental, la dirección. No basta con crecer, también debemos saber hacia dónde estamos creciendo. Por eso, el desarrollo necesita propósito. La grandeza exige aprender a distinguir los mejores fines y los mejores medios para alcanzarlos. No se trata de hacer muchas cosas, sino de reconocer qué acción es correcta y utilizar nuestras capacidades para realizarla. Cuando estas preguntas comienzan a tener respuestas,
Nuestras acciones adquieren un significado diferente. Ya no estudiamos solamente para acumular información. Aprendemos para aumentar nuestra capacidad. Ya no trabajamos únicamente para recibir un pago. Trabajamos también para desarrollar experiencia, producir algo útil y acercarnos a una vida que hemos elegido. Ya no enfrentamos cada dificultad como una interrupción. Podemos comenzar a verla como una oportunidad para descubrir una capacidad que todavía necesita fortalecerse. Una dificultad puede mostrarte una debilidad, pero descubrir una debilidad no significa estar condenado por ella. Significa que ahora sabes que necesitas desarrollar. Si has cometido errores, puedes extraer conocimiento de ellos. El error deja de ser una identidad y se convierte en información, y el fracaso deja de ser una sentencia definitiva. Puede convertirse en una etapa. Esto requiere una actitud activa. La persona que desea crecer no espera sentirse completamente preparada para comenzar. Comienza y se prepara mientras avanza. Muchas capacidades aparecen después de que nos vemos obligados a utilizarlas. La confianza muchas veces aparece después de actuar repetidamente y comprobar que somos capaces de enfrentar aquello que antes nos intimidaba. Lo mismo ocurre con la disciplina. Comenzamos, repetimos y, con el tiempo, desarrollamos disciplina. La capacidad se fortalece cuando es utilizada. Por eso, no debemos esperar que nuestra vida cambie antes de comenzar a desarrollarnos. Tenemos que desarrollarnos para estar preparados cuando la vida cambie. Si nuestras capacidades están dormidas, podemos tener una oportunidad frente a nosotros y no reconocerla. Pero cuando hemos trabajado en nuestro desarrollo, comenzamos a verla de otra manera. Lo que antes evitábamos puede convertirse en el siguiente paso. El autor también plantea que la grandeza no está cerrada por la herencia. Podemos recibir tendencias o condiciones iniciales determinadas, pero eso no significa que nuestro desarrollo esté fijado para siempre. Una facultad puede ser fortalecida y una tendencia indeseable puede ser reemplazada mediante un desarrollo consciente. Por eso, no debemos utilizar nuestro pasado como una explicación definitiva de nuestro futuro. Nuestra historia puede explicar de dónde venimos, pero no tiene por qué decidir hasta dónde llegaremos. La grandeza no comienza cuando el mundo reconoce tu valor. Comienza cuando decides desarrollar tu valor. Para llegar a ser grande no necesitas escapar de todas tus limitaciones antes de comenzar. Necesitas comenzar a trabajar con ellas, porque algunas condiciones que hoy parecen impedirte avanzar pueden terminar obligándote a desarrollar las capacidades que necesitas, pero todavía queda algo por descubrir. Y aquí la grandeza nos conduce hacia una cuestión todavía más profunda. ¿De dónde surge la sabiduría necesaria para utilizar correctamente nuestro poder? Esa pregunta será el siguiente paso de nuestro camino. El poder de transformar tu realidad. ¿Pueden realmente nuestras circunstancias impedirnos convertirnos en aquello que somos capaces de llegar a ser? La respuesta comienza con una comprensión sencilla. Lo que hoy existe a nuestro alrededor puede influir en nuestro camino, pero no tiene por qué determinar nuestro destino. Nuestra situación actual puede ser difícil, podemos tener pocos recursos, poca experiencia o haber cometido errores importantes. Pero todo eso describe el lugar desde el que comenzamos. No establece necesariamente el lugar al que podemos llegar. El primer cambio ocurre cuando dejamos de mirar nuestra situación como una sentencia y comenzamos a verla como un punto de partida. La persona que observa únicamente lo que le falta encuentra razones para detenerse. La persona que observa lo que tiene comienza a preguntarse qué puede hacer con ello. Por eso, el conocimiento adquirido en la parte anterior debe convertirse ahora en movimiento. Saber que existe una fuente interior de sabiduría no sirve de mucho si seguimos tomando decisiones gobernadas por el miedo, la duda o la costumbre. La sabiduría comienza a tener poder cuando influye en nuestras acciones. ¿Qué haces cuando sabes cuál es el siguiente paso, pero todavía no tienes garantías? Muchas personas esperan sentirse completamente seguras antes de actuar, pero la seguridad absoluta casi nunca llega antes del primer paso. Muchas veces aparece después de avanzar y comprobar que somos capaces de enfrentar aquello que temíamos. Actuar no significa ausencia de miedo, significa que el miedo ya no ocupa el lugar de quien decide. Puedes sentir temor y comenzar. Puedes tener dudas y aprender. Puedes cometer un error y utilizarlo para mejorar. Puedes descubrir que un camino no funciona y elegir otro sin abandonar aquello que quieres alcanzar, porque el deseo por sí solo no transforma la realidad. La decisión sí, y después de la decisión viene la acción.
Una nueva vida se construye mediante pequeñas elecciones que, repetidas durante suficiente tiempo, terminan modificando nuestros resultados. Y aquí encontramos una idea esencial para comprender la prosperidad. La riqueza no comienza únicamente cuando recibes dinero. Comienza cuando desarrollas la capacidad de producir valor. Una persona que aprende a resolver problemas, crear soluciones y desarrollar habilidades útiles aumenta su capacidad de generar resultados. El dinero puede convertirse entonces en una consecuencia del valor creado. Por eso cambia la pregunta. En lugar de preguntarte solamente cuánto dinero quieres tener, comienza a preguntarte cuánto valor eres capaz de crear. ¿Qué problema puedes resolver? ¿Qué habilidad puedes perfeccionar? Estas preguntas desplazan la atención de la carencia hacia la creación. Pero existe una condición. No puedes esperar resultados nuevos mientras conservas exactamente los mismos pensamientos y hábitos que produjeron los resultados anteriores. Si quieres una realidad diferente, tendrás que desarrollar cualidades diferentes. La transformación comienza dentro, pero no puede quedarse dentro. Una nueva manera de pensar debe expresarse en una nueva manera de vivir. Primero cambia la visión, después cambia la decisión, luego cambia la acción, y con el tiempo comienzan a cambiar los resultados. No debemos despreciar los pequeños avances. Una decisión correcta, repetida durante meses, puede convertirse en un hábito. Un hábito puede convertirse en carácter, y el carácter termina influyendo en la vida que construimos. Tu situación actual no es el final de la historia, es el lugar desde el cual comienza el siguiente capítulo. No necesitas controlar todo lo que ocurre para avanzar. Necesitas aprender a responder correctamente. Puedes perder una oportunidad y buscar otra. Puedes equivocarte y corregir. La verdadera fuerza consiste en conservar tu propósito mientras encuentras nuevas maneras de avanzar. Y ahora aparece una conclusión todavía más profunda. No basta con aprender a comenzar. También debemos aprender a permanecer firmes cuando el entusiasmo inicial desaparece. El verdadero cambio se revela cuando llegan los días difíciles, cuando los resultados tardan y cuando aparecen las dudas. Será entonces cuando tendrás que decidir si tu visión depende de lo que ves o si lo que ves comienza a cambiar porque has mantenido tu visión. La fuente de la sabiduría te muestra una dirección. La decisión te pone en movimiento. La acción desarrolla tu capacidad. Pero todavía falta aprender a sostener todo ese proceso hasta convertirlo en una nueva realidad. Y esa será la pregunta que nos llevará a la última etapa de este recorrido. ¿Cómo permanecer firmes cuando el resultado todavía no aparece? Porque comenzar puede cambiar un día, pero aprender a perseverar puede cambiar una vida. La fuerza de permanecer. ¿Cómo permanecer firmes cuando el resultado todavía no aparece? Esta pregunta nace naturalmente de todo lo que hemos comprendido. Hemos hablado de la sabiduría interior, de la visión, de la decisión y de la acción. Pero existe un punto en el que muchas personas abandonan, cuando han comenzado a caminar y descubren que el resultado no llega tan rápido como esperaban. Es fácil creer mientras todo parece avanzar. Lo difícil es conservar la certeza cuando todavía no puedes ver aquello que estás construyendo. Cuando una semilla es colocada en la tierra, durante un tiempo parece que nada sucede. Desde afuera no puedes observar el proceso que ocurre debajo de la superficie. Sin embargo, eso no significa que la semilla esté inmóvil. Algo parecido ocurre con nuestras decisiones. Una nueva disciplina puede tardar en producir resultados. Una habilidad necesita tiempo para desarrollarse. Un proyecto puede requerir muchos intentos antes de encontrar su dirección. Por eso, la ausencia de resultados inmediatos no debe interpretarse automáticamente como fracaso. A veces significa que el proceso todavía está desarrollándose. Vivimos acostumbrados a esperar resultados rápidos, pero las transformaciones profundas rara vez funcionan de esa manera. Lo que permanece suele construirse lentamente. Una fortuna puede comenzar con una pequeña cantidad bien administrada. Una empresa puede comenzar con una idea sencilla. Una habilidad extraordinaria puede comenzar con una persona que decide practicar todos los días. El tamaño del comienzo no determina necesariamente el tamaño del resultado. Lo que importa es la dirección y la constancia. Sin embargo, perseverar no significa repetir ciegamente lo mismo. Permanecer firme en el propósito no significa negarse a cambiar la estrategia. Si una acción no produce el resultado esperado, debemos observar, aprender y ajustar. La persona perseverante no es aquella que insiste en el mismo error. Es aquella que mantiene su objetivo mientras tiene la inteligencia suficiente para modificar el camino.
Imagina a alguien que desea mejorar su situación económica, comienza un proyecto, no obtiene el resultado esperado y concluye que no tiene capacidad. Otra persona enfrenta el mismo problema, pero pregunta qué puede aprender. Descubre una debilidad, adquiere una habilidad, modifica su estrategia y vuelve a intentarlo. La primera convierte un resultado negativo en una identidad. La segunda lo convierte en información. La mente necesita una dirección, y esa dirección debe estar acompañada por acción. No se trata de ignorar la realidad, sino de enfrentarla sin permitir que destruya tu visión. Ese es el equilibrio. Ver lo que existe, pero no quedar limitado por lo que existe. Reconocer el problema, pero buscar la solución. Aceptar el punto de partida, pero continuar trabajando por el destino elegido. Cuando esta manera de pensar se convierte en hábito, algo cambia profundamente. Ya no dependes tanto de la motivación del momento. Comienzas a actuar porque has decidido quién quieres ser. La disciplina sustituye a la espera. La constancia sustituye a la improvisación. La visión sustituye a la confusión. Y poco a poco, aquello que parecía lejano comienza a convertirse en algo posible. Este es el principio que conecta todo el recorrido. El conocimiento despierta la mente, la sabiduría orienta esa mente, la acción transforma la intención en experiencia, la perseverancia permite que esa experiencia se convierta en resultados, pero la riqueza no debe convertirse en el destino final. El dinero es una herramienta. Su verdadero valor depende de lo que hagas con él y de la persona en la que te conviertas mientras lo produces. Por eso, la gran pregunta no es solamente cuánto puedes obtener, es cuánto puedes llegar a desarrollar, cuánto valor puedes crear y qué clase de vida puedes construir cuando dejas de esperar que el mundo cambie primero y comienzas a cambiar tú. Ahora el recorrido llega a su punto culminante. Todo conocimiento exige una elección. Puedes cerrar este recorrido y volver a los mismos hábitos. O puedes llevar estas ideas contigo y permitir que comiencen a transformar tus decisiones. La diferencia no estará en lo que escuchaste, estará en lo que hagas después de escucharlo. Porque una idea puede inspirarte durante unos minutos. Una decisión puede cambiar un día. Pero una decisión sostenida durante suficiente tiempo puede cambiar una vida. La sabiduría ya fue mostrada. El camino ya fue señalado. Ahora corresponde caminarlo. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos audiolibros que subamos. Ahora comienza tu historia. Has llegado al final de este recorrido, pero las ideas que acabas de escuchar no fueron creadas para quedarse dentro de un libro. Fueron creadas para entrar en tu manera de pensar, en tus decisiones y finalmente en tu vida. A lo largo de este viaje descubriste que la transformación comienza en el interior, que existe una fuente de sabiduría a la que puedes acudir cuando aprendes a escuchar con atención, que una visión clara puede cambiar la dirección de tus pasos, que el conocimiento solamente adquiere verdadero poder cuando se convierte en acción. También descubriste algo esencial. Tu punto de partida no tiene que convertirse en tu destino. Tal vez hoy no tengas todo lo que deseas. Tal vez existan dificultades, errores del pasado o límites que durante mucho tiempo parecieron imposibles de superar. Pero ahora sabes que una situación puede ser un punto de partida sin convertirse en una sentencia. Puedes aprender, puedes desarrollar nuevas capacidades, puedes crear valor, puedes cambiar tus hábitos, puedes comenzar nuevamente y puedes avanzar incluso cuando todavía no puedes ver el resultado final. La prosperidad, entonces, deja de ser solamente una cantidad de dinero. Se convierte en el resultado de una transformación más profunda. Primero cambia tu manera de pensar. Después cambian tus decisiones. Tus decisiones cambian tus acciones. Y tus acciones, sostenidas durante el tiempo suficiente, comienzan a cambiar tu realidad. Ese proceso está en tus manos. No necesitas esperar a que aparezca el momento perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas conocer cada paso del camino, necesitas comenzar con aquello que ya sabes, porque una idea aplicada vale más que cientos de ideas acumuladas sin acción. Y quizá esa sea la enseñanza más importante de todo este recorrido. Tu vida no cambia únicamente cuando descubres algo nuevo, cambia cuando decides vivir de acuerdo con aquello que ya has comprendido. Por eso cuando termine este audio, no pienses solamente en lo que aprendiste. Piensa en lo que vas a hacer. ¿Qué decisión has estado posponiendo? ¿Qué habilidad necesitas desarrollar? ¿Qué hábito debes abandonar?
¿Qué proyecto merece finalmente tu atención? ¿Y qué clase de persona necesitas comenzar a construir desde hoy? No permitas que estas palabras sean simplemente otro momento de inspiración. Llévalas contigo, ponlas en práctica. Haz que tus pensamientos encuentren una expresión en tus acciones, porque el verdadero conocimiento no termina cuando termina un libro. Comienza cuando tú decides utilizarlo. El camino ya fue mostrado, la fuente está dentro de ti. La visión puede ser tuya, la decisión también. Ahora depende de ti dar el siguiente paso. Y recuerda algo cuando aparezcan las dudas. No estás obligado a permanecer donde comenzaste. Tu pasado explica tu punto de partida, pero tus decisiones pueden escribir lo que viene después. Así que levántate, piensa con claridad, actúa con propósito, persevera, crea y construye paso a paso la vida que un día solamente existió en tu imaginación. Porque el verdadero éxito no comienza cuando tienes más, comienza cuando te conviertes en alguien capaz de crear más. Y desde este momento la historia ya no pertenece al libro, te pertenece a ti.